Muy bien, hay muchas palabras que el Señor está trayendo en este tiempo, muy preciosas todas. El Señor es abundante. Hoy nos hablaba Santiago que a veces repasamos las Escrituras y textos que parece que ya los recontra conocemos. De repente el Señor arroja mayor luz. Hay un teólogo que dice que es como un relámpago. De repente da un destello y arroja luz y todo se vuelve más claro. Y algunos nos quedamos detenidos y hay tanta abundancia de palabras. Yo todavía estoy pensando en una frase que dijo Lucas hace un tiempo atrás que la verdad tiene que ver con la misericordia, hace mucho tiempo atrás, y ahí estoy detenido, disfrutando de todas las demás palabras, y yo sé que a ustedes también les pasa por ahí que escuchan muchas cosas y queda detenido el corazón, queda prendido con una palabra, con algo. Esto es del Señor, es el proceso que el Señor hace individualmente. Esto es precioso, esto es precioso. Eso pasa cuando hay corazones que prestan atención y disfrutan de todo lo abundante y se detienen en cosas donde sienten que el corazón del Señor está haciendo algo con respecto a eso. Se nos habló hace un tiempo atrás por boca del pastor Jorge sobre el camino que tenemos que recorrer los cristianos. Hoy Santiago nos habló casi una predicación teológica acerca de la divinidad de Jesucristo y entonces el poder y la eficacia de su obra fue precioso. Nos condujo el Señor hasta la adoración, hasta las lágrimas y repasar esa vida apasionante que tuvo el Señor por la obra que el Padre le encomendó. Y el pastor Fernando hace un tiempo atrás también nos hablaba acerca de Elías. Después de haber visto el poder de Dios, descender fuego, hacer un milagro tremendo. Un milagro justamente es esto, cuando no hay intervención humana. Es algo que es totalmente de Dios. Y nos contaba el miedo que le agarró, las cosas que empezó a pensar y empezó a huir de la presencia del Señor. ¿Cuántos kilómetros eran, Fer? ¿Te acordás? ¿Que caminó? 180 y 200, bueno, sacá los números porque yo soy malísimo. Son más de 400 kilómetros aproximadamente. 800 kilómetros cuando volvió, más o menos, 800 y pico. Hizo un camino muy largo, por miedo, un camino que lo conducía a huir del ministerio. Lo que estaba haciendo era esto, era huir del ministerio. Por miedo, por imaginación suya. Y bueno, el Señor ahí se encuentra, ya veremos porque iremos trayendo algunas palabras que el Señor estuvo hablando. Pero esto del camino me pareció algo muy interesante, es muy de los cristianos, el camino. Esta es la forma en que los cristianos se identificaron en la iglesia primitiva. El nombre cristianos nos dio el mundo, ¿sí? En Antioquía nos llamaron cristianos por primera vez. Este es un nombre que nos dan la gente del mundo a los hijos de Dios. Los hijos de Dios decidieron llamarse los del camino, ¿sí? Por eso aparece muchas veces en las Escrituras la palabra camino con mayúscula, haciendo referencia a lo que Jesús mismo dijo de sí, que Él era el camino. Por eso camino está en mayúscula, porque habla que ese es el camino que conduce al Padre. Él es el medio. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo comienza en Él. Él es el medio por el que recorremos el camino hacia el Padre. Y somos los del camino, somos los que participamos de Jesús cuando andamos en ese camino, que es Él. Somos los del camino. Este es el nombre nuestro. Está bien que nos digan cristianos, ¿no? Pero suena más a partido político, ¿no? Son seguidores de Cristo, cristianos, ¿no? Pero nosotros somos los del camino. Hay muchas iglesias, muchos hermanos que se pusieron ese nombre en sus congregaciones. Es precioso, la verdad. Muy lindo, muy significativo. Nosotros somos unos ocurrentes bárbaros y pusimos ríos de vida. Bueno, se nos dio por ahí. Era más feo Iglesia Cristiana Evangélica de Quilmes, era peor, me parecía una cervecería esto, no era lo que teníamos que transmitir. Hermanos, pero es importante
y cuán importante y cuán necesario es guardar y reconocer si el camino que estamos recorriendo es el camino de Jesús, o sea, en su persona. Sí, el camino se recorre en la persona de Jesucristo. Caminar este camino es participar de Jesús, es caminar en la gracia. Es lo que el apóstol Pablo dice: no ya yo, sino que lo que hago ahora en la carne, lo hago en el Hijo. ¿Sí? Lo hago en la fe del Hijo de Dios. Es estar en esa seguridad que recorremos y participamos de su divinidad. Es importante saber que estamos en ese camino y para eso es importante vigilar cómo caminamos. ¿Qué pasos estamos dando? ¿Qué pisadas estamos siguiendo? ¿Cuáles son las huellas? ¿Son las del Maestro? ¿Son las de Jesucristo? ¿O son parecidas? Tienen que ser bien evidenciadas. Los que están ágiles en el camino pueden identificar la pisada, la huella, y puede no equivocarse. Pero es menester que la iglesia trabaje en eso, porque estamos en el camino que es Jesucristo. En el caminar podemos distraernos. Por eso David, cuando habla el Salmo 23, él siendo pastor, se pone en el lugar de la oveja. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice: si Jehová es mi pastor, yo soy la oveja. Y él es un hombre que ha visto la conducta de la oveja. Ha visto su anatomía, ha visto su conducta, ha visto sus temores, ha visto cómo se conduce en ese peregrinaje que hace. Entonces pudo ver ciertas cosas y entonces desarrolla ese salmo tan precioso. Es muy hermoso, todos lo sabemos. Encuentra la dependencia absoluta que la oveja tiene en tanto que esté el pastor. Si está el pastor, nada falta. Ahora, si el pastor no está, ¿qué problema para la oveja? Y encuentra algo que la oveja es muy distraída. Vos y yo somos la oveja, ¿sí? Jesucristo es nuestro buen pastor, está dispuesto a dar la vida y dio la vida, ¿sí? Hablamos en lenguaje eterno, por eso usamos un presente muchas veces. Está dispuesto a dar la vida, es como que constantemente está dando la vida, porque la obra es consumada en Él desde siempre, ¿sí? No es que es un lenguaje eterno, pero Él dio la vida. El buen pastor ha dado la vida por nosotros. Su sangre se exhibe delante del Padre todos los días y es esa nuestra tranquilidad. Este buen pastor así ha hecho esto. Pero una particularidad que tenía la oveja, que tiene la oveja, cualquiera sea el ADN, ¿sí? Cualquier genética, las que la Patagonia, las de acá de Entre Ríos, que son más ricas. A mí me gustan más las de acá. Merlín se va a enojar, no está Merlín, menos mal. Tiene una particularidad que son cortas de vista. Y por esa causa tiene el oído muy desarrollado. ¿Sí? Veo unos cuantos con lentes, sos re oveja. ¿Sí? Y otros tienen lentes de contacto y no se los puedo ver, pero tienen buen oído seguramente. Y entonces, el ruido las distrae con mucha facilidad. Cuando hay mucho ruido, se pone nerviosa porque al ser corta de vista no puede identificar qué es lo que se aproxima. Lo único que la tranquiliza es la voz del pastor. Siente el ruido, siente que pasa algo, no puede distinguir, pero en medio de esa angustia, ese nerviosismo, que se siente presa fácil, es gordita, cortita de pata, no miro a nadie para que no se sienta más oveja todavía, ¿sí? Y siente que está ahí, que es presa fácil, y el pastor habla y se tranquilizó. Está el pastor. Por esa causa de que no ve bien, a veces se acerca demasiado a algunas cosas y se entretiene con las cosas. Son muy distraídas. Es por eso que el pastor va equipado de piedras también. Y cuando está ya ahí, que ni la vara ni el cayado llega, porque quedó muy distante, son instrumentos que tiene el pastor normalmente para encaminar, para ponerla en el camino. Muy rara vez
golpea. Muy rara vez. Y esto tenemos que aprenderlo en la iglesia. Lo último es el golpe. ¿Sí? El golpe en tanto disciplina. Esto es lo último. Ya esa decisión terrible es la última de todas. Pero va con piedras porque cuando está ahí y está muy lejos y no puede dejar todo el rebaño porque está ahí cerquita, para el pastor, para ella no, y corre riesgo, lo que hace es tirar una piedra del lado de que está el camino. Siente el golpe y se encamina para ese lado. De ser necesario, bueno, le tiene que tirar un piedrazo, le tiene que doler y se encamina. Qué parecido a nosotros, ¿no? A veces el Señor nos tiene que tirar un piedrazo, duele y a veces queda hasta una cicatriz. Y ahí nos acordamos que Él nos encaminó un día. Qué glorioso. Pero en el camino podemos distraernos. Y justamente de esto quiero hablar hoy. Una iglesia que no se distrae. El prestar atención es mucho mejor que sacrificios muy gorditos y lindos, dijo una vez Samuel. Vamos a ir al libro de Reyes, primero Reyes, el capítulo 13. Y dice en el verso 1, por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó: «Oh altar, altar, esto dice el Señor». Le habla un altar. Esto dice el Señor: «En la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos». Ese mismo día el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y dijo: «El Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo». Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó: «Detengan a ese hombre». Por el instante la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. Esto para mí habrá sido muy gracioso, ¿no? Yo me meto mucho en la historia. Imagínense que detengan a ese hombre y de repente se queda y le dice: «Por favor, orá para que se me vuelva la mano». ¿Sí? Yo me imagino la situación bastante bizarra. Entonces dice que el rey clamó al hombre de Dios y dice: «Te ruego que pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano». Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. Después el rey, prestemos atención acá, dijo al hombre de Dios: «Ven al palacio conmigo, come algo y te daré un regalo». Acuérdense de la comida de Elías ahora. Y mientras tanto, acá también lo invitan a comer. Come algo y aparte te voy a dar un regalito. Pero el hombre de Dios le dijo al rey: «Aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo. No comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó: no comas ni bebas nada mientras estés allí, y no regreses a Judá por el mismo camino». Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. Fue una palabra que vino en el campamento de jóvenes y llamó mucho mi atención. La orden del Señor que no comiera nada, no bebiera allí, no tenía que hacer nada de lo que le invitaran en ese lugar. Y que tenía que volver por otro camino. Tenía que ir por el camino de Dios. Era importante que obedeciera. Parece una soncera este mandamiento. ¿Cuántas cosas el Señor manda tan fáciles? Y nos parece una soncera. Como un paréntesis que hago, ¿no? Cuando dicen las Escrituras que tenemos que levantar las manos, uno dice: ¿qué soncera levantar las manos? Guarda que algo pasa. Moisés con solamente levantar las manos desbarataba ejércitos.
Una mujer por una soncera paró el flujo de su sangre. Voy a tocar el manto. ¿Qué? ¿Tocar el manto? Sí. Guarda con eso. Cierro el paréntesis y sigo. Parece una soncera lo que le pide. Tiene que abstenerse de cualquier alimento y tiene que ir por otro camino. El Señor le había mostrado un camino que no era el camino por el que había venido. Tenía que someterse al camino de Dios. Por entonces los profetas no eran los más queridos. La gente de poder normalmente no quería a los profetas. Hay una diferencia que siempre hacemos y la repetimos muchas veces, pero Mirta dijo que el público se renueva, así que hay que siempre decirla de nuevo. Hay dos ministerios que tenemos en la iglesia bien definidos. Uno es el sacerdotal, que es el que tenemos todos nosotros. Todos nosotros somos sacerdotes. Y eso significa, el sacerdote lo que hace es que habla a Dios en representación del pueblo. ¿Sí? Es literalmente el que acerca a Dios al pueblo. ¿Sí? El que acorta la brecha. Por eso está el ministerio de la reconciliación. Es el que trae, ¿sí? El que lo acerca, el que lo reconcilia. Pero el profeta es el representante de Dios hacia el pueblo. Entonces los profetas que eran de Dios tenían que decir las cosas que Dios decía. Y se presentaban delante de los reyes y los poderosos de la religión. Y denunciaban el pecado de ellos. Y denunciaban también el pecado del pueblo. Y eran azotados, eran encarcelados, eran menospreciados. Pero el poder es muy astuto, hermanos. Entonces había también otros profetas, entre los cuales algunos también eran de Dios. Dice Isaías que no entraban al secreto, este era el problema. Dice, si hubiesen entrado a mi secreto, no es que no les reconoce el ministerio profético, sino que no entraban al secreto de Dios. Entre este cuerpo de profetas que tenía la gente de poder, también había algunos que eran profetas de Dios. Otros eran parlanchines, ¿sí? Unos sofistas, diríamos, en estas épocas. Pero la diferencia era que estos eran asalariados. Tenían un salario por mes, o no sé cómo, por jornada. Y no solamente era que decían lo que el rey quería escuchar, porque más o menos cuando decodificamos lo que el otro quiere escuchar, podemos decir. Peor aún, decían lo que ese personaje del poder decía que digan. Mucho peor todavía. Los otros días estaba mirando un video que me produjo mucha risa en principio. Y después dije, hey, qué interesante. No voy a dar los nombres ni nada, pero hay un hombre que habla mucho en nombre de Dios, que se postula para un partido, no sé qué partido político es. Y estaban todos los profetas orando por él ahí y se le vino abajo todo el escenario. Fue tan gracioso. Y yo dije, ay, qué lindo, qué vergüenza. Avergonzando el nombre de Jesucristo, poniendo en los púlpitos la gente de poder, bajando los profetas y no dejando que la palabra de Dios solamente sea la que sea establecida en estos lugares, cosa que aborrezco bastante. Saben que el púlpito es un invento de la Edad Media. Antes el culto era mucho más lindo. Estábamos todos bajitos, todos participaban, el que tenía algo para decir decía, y había siempre un ministerio. Esto es un invento de la Edad Media, ¿sí? Es una imagen de poder también. Pero había un compromiso, había que ir con algo al culto. Si había una piedrita donde se apoyaba y había algo para dar. Qué lindo, ¿no? ¿Llegaremos a ese culto algún día de vuelta? Amén, vamos a llegar, no vamos a parar de ese culto en un momento. Y el Señor va a venir y lo va a cortar para llevarnos a uno más lindo todavía, por toda la eternidad. La cuestión es que este no era un asalariado. ¿Se pueden acordar también de Josafat? ¿Se acuerdan con Micaías, el rey Acab? ¿Se acuerdan? Cuando llega y dice el rey Acab, sí, tengo profetas para que te digan, dice, y tocaban los cuernos, con este cuerno vas a matar a no sé cuántos, así van a morir. Y dice Josafat, en la versión nuestra, no hay otro profeta de Jehová, dice. La versión original dice, no hay uno que no sea asalariado. Esto es lo que le está preguntando.
Y le dice a Acab, sí, tengo uno, pero es un mala onda, siempre dice todo lo que yo no quiero escuchar. Y lo llaman a Micaías y sí, viene y no era asalariado ella. Y les dice la verdad. Acá aparece uno que no sabemos ni el nombre, no sabemos quién es. Viene desde Judá caminando para dar una palabra a Jeroboam, que está en el poder por palabra de Dios. Había llegado a ese lugar porque Dios así lo había querido. Pero tenía miedo en un momento que el pueblo se le desbarate, entonces levanta una religión y hace 2 altares en cada extremo de la parte de Israel. Y en uno de estos altares es sobre el que profetiza el altar de Betel. Y se enoja. ¿Se enoja por qué? Porque el altar no era el altar del Señor. Podía ser muy lindo, podía tener muchas cositas, podía ser muy entretenido, pero no tenía la presencia del Señor. Prestemos atención también a eso. No se trata de tanta cosa linda, se trata de que tenga la presencia del Señor. Que tenga la presencia del Señor el altar. Ojalá tengamos músicos buenos como los que tenemos ahora y mejores todavía, pero que nunca nos falte la presencia del Señor. Por favor, hermanos, guardemos esto. Esto es guardar el camino. Esto es no distraernos con colorinches, con cosas que decoran, pero abandonan el ministerio y abandonamos el camino. Por esta causa, sigue el relato, dice el 11, sucedió que había un profeta anciano que vivía en Betel y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel ese día. También le contaron a su padre lo que el hombre le había dicho al rey. El profeta anciano le preguntó por dónde se fue. Así que ellos le mostraron a su padre el camino. Le mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había tomado. Rápido, ensillen el burro, le dijo al anciano. Enseguida le ensillaron el burro y se montó. Entonces salió cabalgando, o burreando, no sé cómo se dice, ¿no? Cabalgando, dice acá, el lugar del hombre de Dios. A buscar al hombre de Dios. Dice, y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. Y el profeta anciano le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, soy yo, le contestó. Entonces le dijo al hombre de Dios, acompáñame a mi casa y acá está de vuelta y come algo. No puedo, respondió. No se me permite comer ni beber nada en este lugar porque el Señor me dio este mandato. No comas ni bebas nada mientras estés allí. Y dice, y no regreses a Judá por el mismo camino. Sin embargo, el profeta anciano le dijo, yo también soy profeta, como tú. Y si un ángel, dice acá, que le dijo un ángel y le dio este mandato de parte del Señor, dice, llévalo a tu casa para que coma y beba. Pero el anciano le estaba mintiendo. Así que regresaron juntos. Y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Mientras estaban sentados a la mesa, vino un mandato del Señor al profeta anciano. Y dice que éste gritó al hombre de Dios de Judá. Esto dice el Señor, le dijo, has desafiado la palabra de Dios y desobedecido el mandato que el Señor tu Dios te dio. Regresaste a este lugar para comer y beber, donde Él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta anciano ensilló su propio burro, se lo dio, y el hombre de Dios siguió su camino. Mientras viajaba, le salió un león al paso y lo mató. Qué terrible. ¿Qué pasaba con este anciano? Era un asalariado más. No le estaba diciendo nada a Jeroboam. Estaba negociando con el poder, se estaba inmiscuyendo con la política. Era una iglesia presa del sistema. Era un pueblo que se había descarriado totalmente. No había palabra de Dios. No se le advertía nada al rey. Viene este de otro lugar, es un desconocido, dice algo y el anciano se siente descubierto. Dice, ay, dijo algo que yo tenía que haber dicho y no. ¿Dónde está? Hay que buscarlo. Y este va a buscarlo, cae en el ardid.
de la mentira. Se había desenfocado ya. Había hecho lo que Dios le dijo que tenía que hacer, pero se desenfocó. Dijo, bueno, ya está, hay un árbol frondoso, qué bendición del Señor, en tierras áridas como las que estoy recorriendo, ¿sí? Los que saben algo de estas tierras son muy áridas, y encontré una sombra donde sacar la sanguchera y sacar algo para comer ahí. Seguramente no era tan rico como lo que le ofrecía Jeroboam, y seguramente no era tan rico como lo que tenía este hombre. No tenía las comodidades ni el agua fresca que tenía este hombre, pero tenía un árbol con una buena sombra. Es lo que Dios le había provisto para tener fuerzas y seguir caminando. Acuérdense de Elías. Cae en el ardid de la mentira. Ya no tiene discernimiento, se ha desenfocado. Ha hecho lo que el Señor le dijo y ya está. ¿Tenía el don profético? Sí, lo tenía. ¿Profetizó? Sí, profetizó. ¿Siguió en relación con el Señor? No. Fue muy fácil. Lo que pasa es que tuvo un lenguaje religioso, vino un ángel. Sí. Que nuestra religión sea sin mácula. Y si tuviera mancha, podemos discernirla por el poder del Espíritu Santo y sostener el camino de la gracia y recorrer a Jesucristo, participar de Jesucristo e ir haciendo una iglesia verdadera, columna y baluarte de la verdad. No nada parecido. La iglesia del Señor. Qué distinto con Elías, ¿no? Elías, sí es verdad, huye. Está ensimismado, ha caído en depresión, no puede ver más allá de su ombligo. Pero viene la comida de Dios. No se alimentó de nada pagano. No creyó cualquier cosa. En medio de la angustia estaba todavía buscando al Señor. Con temor, con miedo, pero relacionándose con el Señor. Hermanos, el camino tiene angustias, tiene pruebas, tiene dificultades, pero no nos desenfoquemos. A veces duele y nos rebelamos y protestamos en contra del Señor, pero enseguida hay que ir ahí y comunicarse con Él y hablar con Él y no perder la relación. Esto no es un cumplimiento, que primero cumplo y después miento. Esto es un proceso, es el camino de la gracia, es el camino que es Jesucristo, como Él a sí mismo se llama. Es muy fácil y amplio el camino que lleva a la perdición, y a veces es muy parecido. ¿Pero cómo? Sí, porque suena con las mismas notas, y tiene las mismas palabras a veces. ¿Cuál es la diferencia? Que es cómodo. Hermano, si el camino se te está haciendo demasiado cómodo, guarda. Si se nos está haciendo demasiado cómodo el camino, tengamos cuidado. El camino del Señor es precioso, es agradable, produce gozo, gratifica, pero es incómodo. Porque nos obliga a vivir por fe. La fe es dar un paso en el vacío. Y eso es incómodo. Qué distinto a Elías. Viene la comida del Señor. Y Fernando hacía una analogía con el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Participa de Jesús. Tiene un encuentro con el Señor. Entonces tiene fuerzas y retoma el camino del Señor. Y va de vuelta a ejercer su ministerio. Va a terminar, yo diría victorioso. Va a terminar al final en relación con el Señor, viendo algo extraordinario en su ministerio. No podemos hablar de la muerte de Elías. Qué formidable. No murió, fue traspuesto. Quizás hay más hombres aparte de él y de Enoc, porque tenemos una gran nube de testigos. Quizás hay más. Si les pasó a ellos, pudo haberle pasado a otros, quizás. Pero fue un hombre que al final se metió en el camino del Señor
y fue hasta el fin. Pero quiero seguir con esto un poquito más. Vamos a ir a Mateo. Es un relato navideño. Dice, podemos leer desde el 7. Acuérdense, se encuentran estos magos que vienen de Oriente con Herodes. Dice, luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Estaban siguiendo una estrella que los conducía hasta donde estaba el que había nacido, Jesús. Entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, lenguaje religioso, para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron a la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron al niño. Luego abrieron sus cofres de tesoros y le dieron regalos. Ellos ahora tenían regalos, no eran los que recibían los regalos. De oro, incienso y mirra. Verso 12. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en sueño que no regresaran a Herodes. No se trata de lo que sabemos hacer para Dios. No se trata de los tesoros o de las cosas que tengamos para darle. Esas son cosas que Él nos da. Podemos ser eximios en el manejo de las Escrituras. Podemos ser muy elocuentes en las palabras. Podemos ser muy buenos músicos. Podemos saber cómo se limpia muy bien. Podemos saber cómo relacionarnos con la gente. Podemos tener palabra profética. Podemos tener lenguas. Podemos tener interpretaciones. Podemos tener una cantidad de dones. Pero podemos no caminar. Podemos hace tiempo haber dejado de caminar el camino del Señor. Podemos estar diciendo lo que el Señor no dijo que digamos. Podemos estar dando una imagen muy virtuosa de la alabanza y Jesucristo no estar en el altar. Podemos dejar la iglesia muy limpia y ser unos soberbios. Podemos hacer las cosas que consideramos más deshonrosas, honrosas en el Señor, y estar llenos de soberbia igual. La iglesia funciona bien cuando se adora. La iglesia funciona bien cuando tiene intimidad. La iglesia funciona bien cuando no ha abandonado el camino. La iglesia funciona bien cuando se cierra la puerta y ya se apagaron las luces de acá y se apagó el parlante y no hay palabras y no hay muchas cosas y estás vos, estoy yo y el Señor. Y hay un momento muy íntimo, muy profundo. Y es ahí cuando el Señor nos dice, anda por este camino. Aquel hizo lo que tenía que hacer y ya está. ¿Y a dónde vino a buscarlo el profeta viejo asalariado? A un árbol
donde él estaba abajo comiendo. ¿Dónde estaba? En el mejor lugar. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y vino este y le dijo, vení a casa. No puedo. Camino un poquito. Vení a casa a comer algo. Es que no puedo, es que... Y caminó 2 pasos porque ya la fe se le iba para abajo. Dale, vení, yo soy profeta. Y vino un ángel y me dijo, bueno, está bien, vamos. Y estaba el árbol, y estaba la sombra. Y pasó los límites de la sombra. Y se corrió de la gracia del Señor. Se fue de la protección del Omnipotente. Estaba en el mejor lugar. Y se fue a un lugar mucho más barato, muy cómodo. Y le causó la muerte. Estos llegaron, sacaron sus regalos, sus cosas, sus talentos, lo que tenían todo, pero adoraron. ¿A qué adoraron? A un bebé así. No tenía poder, no les podía hacer nada, hasta a eso. Estuvieron con Jesús. La iglesia que adora se mantiene en el camino. La iglesia que adora transita el camino. Leemos para terminar Hebreos 10. Si quieren pueden subir los músicos. Hebreos 10, 19, podemos leer hasta el 22. Voy a leerlo en la versión Reina Valera. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, se ha abierto un camino nuevo y vivo que la iglesia tiene que recorrer siempre. ¿Cómo se recorre? Con la adoración. Si no hay adoración, vamos a transitar caminos muy lindos para nuestra carne. Muy coquetos. Donde quizás tu talento va a ser súper valorado. Y no va a haber presencia del Señor. Eso conduce a la muerte. La iglesia se muere así. No se va a morir jamás porque Él no apagará el pábilo con aire. Pero trasladalo a todas las partes de tu vida. Tener una familia encaminada. Tener una vida encaminada. Tengamos una vida encaminada. Que nuestra conducta en el lugar donde estemos responda al camino. Que se reconozca que adoramos a Jesús. Que el peso de la intimidad con Jesucristo impacte el mundo. No lo va a cambiar, pero lo va a impactar. Somos un espectáculo al mundo. El mucho ruido nos distrae. Pero un ratito con el pastor. Un ratito con el pastor. Un ratito ahí con Jesús. Para que de pastor la intimidad pase hasta la relación de amado y amada. Nos va a guardar en el camino. Ejerzamos un sacerdocio santo.
ejerzamos un sacerdocio santo, casas santas, sacerdotes santos, gente que conoce y cuida la presencia de Dios donde quiera que esté, que no se distrae y que no sale debajo de la sombra del Omnipotente. Comeremos más feo, ¿qué va a hacer? Comeremos un poco más incómodos, ¿qué va a hacer? Vale la pena. El Señor está viniendo, amén.